nuevo. Por favor, prendan sus cámaras porque vamos a hablar un poco del tema de Jesús y habla de que nosotros somos luz, ¿no? Entonces, como somos luz, expresémonos como luz, ¿no? Intentemos vivir en transparencia, en vernos, saludarnos, conocernos, ¿no? Así poder relacionarnos. Entonces, sería genial todos los que tienen cámaras puedan prender para comenzar con la oración, ¿sí? Tanto Idali, Claudia, ¿no? Yanila, Yasmín, Josué, ¿no? Prendan sus cámaras, la hermana Juana también. Entonces, prendan sus cámaras para poder ya comenzar con la clase de hoy. Así como Abigail que prende sus cámaras y me parece genial, ¿no? Gracias por prender tu cámara, Abigail. Bien, creo que les cuesta mucho poder prender sus cámaras, así que no les puedo obligar, pero me gustaría que sea un poquito más, ya con los meses que hemos tenido, ya sería bueno que nosotros podamos romper esa parte, ¿no? Si no, no hay ningún problema, ya es cuestión de ustedes de romper ese temor, ese miedo. Vamos a orar, ¿sí? Comencemos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta noche maravillosa que tú nos regalas, por este tiempo de poder estar juntos, de poder conectarnos contigo, de poder haber sacado una cita contigo y de poder conocer un poco más de tu palabra y de conocer, Señor, este pasaje también que es muy importante para nuestras vidas y para poder también saber y que tú nos enseñes el contexto también en el que ellos vivían y cuál es el contexto en el que nosotros también vivimos, Señor. Te pido por cada uno de los chicos que están conectándose en este momento y los que están ya conectados, que tú los ayudes a crecer, que ellos puedan entender, comprender, que su mente esté abierta y su corazón dispuesto para recibir tu palabra y también para ponerlo en práctica, porque para eso tú nos has llamado, para poder demostrar tu amor y también para demostrar que somos hijos tuyos, hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, espero que hayan podido leer sus Biblias según el texto que les había enviado hace poco. Como ya les había enviado con anticipación la lectura, yo supongo que ustedes estarán repasando, leyendo, meditando en ello, ¿no? Porque es importante el poder comenzar a comprender la palabra de Dios y así también ustedes puedan hacerme algunas preguntas que les parece a ustedes, ¿no? Hoy comenzamos como el tema de la ceguera y las obras de Dios. Aquí vamos a ver otro de los milagros que hizo Jesús. Anteriormente ya habíamos visto acerca del hombre paralítico de 38 años, ¿no? Que estaba postrado en una camilla. Pero ahora vamos a ver otro tipo de milagro que Jesús hace, porque en ambas personas es algo muy diferente y aquí es algo diferente también a lo que había sucedido, a lo que había acontecido. Jesús, para hacer este milagro, lo primero que sucede es que Jesús abandona el templo templo en el que él estaba, o sea, él estaba hablando justamente de lo que ya habíamos compartido del linaje, ¿no? El linaje de Abraham, ¿no? No es libre, sino esclavo, el esclavo, ¿no? Entonces, Jesús huye del templo porque los judíos estaban persiguiéndolo para matarlo. Y para verificar esto, lo vamos a ver en algún texto que de cada un ratito lo voy a decir a mi hermano Anthony que lo pueda poner. Pero este milagro justamente sucede porque Jesús ya no está en el templo, sino que ahora sale a la calle, ¿no? Entonces lo vamos a ver en el texto
que nuestro hermano Anthony lo pone ahí ahora. ¿Sí? Anthony, ¿me ayudas con el texto, por favor, que te había encomendado? Perfecto. Justamente, antes de comenzar esta clase de San Juan acerca de la ceguera y las obras de Dios, tenemos que ver un pasaje antes. Y en el pasaje de San Juan capítulo 8, 59, nos dice esto, ¿no? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Perfecto. Regresemos, Anthony, al texto que, mejor dicho, comencemos con el texto que vamos a leer, ¿sí? En San Juan capítulo 9, versículo 1. Entonces, como vemos, aquí Jesús ya se va del templo, ¿no? Se va del templo, porque obviamente, pues, la gente quería matar a Jesús. Y él huye, ¿no? Él se va, sale de allí del templo. Y al salir del templo, prácticamente Jesús ya abandona el templo y ahí ya no va a enseñar Jesús, sino que ahora sale a la calle, ¿no? Y ese es, digamos, parte del inicio de lo que va a ser Jesús ya en las plazas o en los lugares que él va a estar recorriendo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero Jesús nunca deja, o sea, a pesar de lo que había sucedido cuando se fue del templo, Jesús nunca deja de anunciar o jamás deja de renunciar al trabajo a favor del hombre. O sea, Jesús sigue haciendo las obras y sigue haciendo milagros a favor del hombre, ¿no? Jesús es la luz del mundo, él dice, ¿no? Jesús, yo soy la luz del mundo. Por tanto, Jesús le va a dar justamente la luz al ciego, ¿no? Para que vea y para que la gente vea el poder de Dios. Entonces, Jesús va a hacer esta obra justamente ya no en el templo, sino más bien en el camino, saliendo del templo, él se va a encontrar con el ciego. Lo primero que vamos a ver también es que el tema se va a dividir en dos partes, ¿no? La primera parte va a estar entre San Juan capítulo 9, versículo 1 al 5, es el que les había enviado ya anteriormente, y por eso les decía que espero que ustedes hayan podido leer, ¿no? Para poder tener una idea de lo que se va a compartir. En el versículo 1 del capítulo 9 vemos la ocasión. Primero es la ocasión, ¿no? Hay una ocasión en el versículo 1 que vamos a leer para dar inicio al diálogo entre Jesús y sus discípulos, ¿no? En que se explica la condición del ciego y el trabajo que Jesús va a realizar mientras Él está en el mundo. Eso de que Él está en el mundo quiere decir que el tiempo que le queda a Jesús es el tiempo que Él va a poder hacer tales manifestaciones, ¿no? Por eso es que en el versículo 5 que vamos a ver dice, mientras estoy en este mundo, o sea, Él sabe que Él no va a estar mucho tiempo con los discípulos, ¿no? Entonces hay que hacer la obra, dice, de entender eso. Ya en la segunda parte que vamos a leer después el otro miércoles, que va a ser del versículo 6, o sea, de San Juan capítulo 9, versículo 6 al 12, se describe la acción de Jesús con el ciego, el cambio efectuando en su persona, o sea, el cambio del ciego ahora, ya no es ciego, sino que ahora ve, y cuál es el cambio que sucede en esta persona. Eh, y la otra parte es que las personas que estaban en el contorno se quedan sorprendidas, ¿no? Como que desorientadas, como que sorprendidas, como que, ¿qué pasó aquí? Este hombre era ciego y ahora ve, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que vamos a ver. Ahora sí, vamos a entrar después de esta pequeña introducción y sabiendo ya que los hermanos han podido entrar. Bienvenido a esta clase, Samuel, Brittany, Christopher, nuestra hermana Carmen también que está con nosotros, la hermana Yasmín también que nos acompaña. Noches. Buenas noches, buenas noches. Entonces, ahora sí, entremos a nuestro pasaje.
Lo primero que encontramos dice, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, aquí viene la ocasión, ¿no? Porque los discípulos van a preguntar en el versículo 2 y la parte que nos muestra dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La escena sucede fuera del templo. Como les vuelvo a repetir, en la introducción, Jesús ya lo sacan del templo, él pasa por en medio de todos y se va, ¿no? Porque lo querían matar. Entonces, esta ocasión tenemos que ver que sucede fuera del templo. No está dentro del templo, sino que fuera del templo, ¿no? Ahora, no se señala el lugar, o sea, no se sabe en qué sitio lo hizo, pero se sabe que él iba de camino, porque la lectura mismo lo va a decir después, ¿no? Porque ahí mismo también dice al pasar Jesús, o sea, él estaría yendo a un lugar que no explica el libro de San Juan, pero va a un cierto punto Jesús y ahí se encuentra con esta persona que es ciega de nacimiento. La palabra al pasar se podría decir que Jesús caminaba alejándose del templo, o sea, en este concepto, lo cual nos muestra que Jesús está ahora entre la gente y ya no en el templo, ¿no? O sea, mejor dicho, no es que la palabra significa, sino la palabra que al pasar estaba hablando de que Jesús ya no está con esa gente del templo, sino que ahora ha preferido estar con el pueblo, ¿no? Ahora ya ha preferido hacer las obras en justamente con el público, ¿no? Con los que lo seguían a Jesús, con los que no podían entrar ni siquiera al templo, porque solamente los que entraban al templo eran personas renombradas, ¿no? En todo caso serían los sacerdotes, ¿no? Maestros, ¿no? Personas, adineradas, personas sabias, ¿no? Estas personas reconocidas, ¿no? Eran las personas que podían entrar al templo y obviamente los judíos, ¿no? Porque los gentiles, los paganos, no podían entrar ellos, ¿no? O sea, era difícil de que ellos podrían entrar. Ellos solamente llegaban, digamos, a las puertas, pero no podían entrar, ¿no? Porque ellos eran rechazados justamente por los judíos. Pero ahora Jesús, siendo judío, ya no va a participar en el templo, sino que ahora él va a estar con la gente del pueblo, con la gente despreciada, con la gente rechazada, con la gente que no puede entrar al templo. Ahora Jesús ha salido a poder compartir justamente las cosas de su Padre, pero con el pueblo, ¿no? Con el pueblo que esperaba de Jesús algo, ¿no? De hecho. Entonces ahí vemos, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora sí, la palabra nacimiento tiene una expresión, ¿no? En el griego, la cual quiere decir que era ciego desde el vientre de su madre. No es que era ciego porque después que nació pasó algo o sucedió. No, esto está expresándose en la forma de que éste había nacido completamente ciego desde el seno, o sea, desde el vientre de su madre. Y por eso es que los discípulos van a hacer la pregunta en el versículo 2. Así que, Anthony, ¿me ayudas en el versículo 2, por favor? Sí, a ver, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que traducido ustedes ya saben que Rabí significa maestro. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta de rigor aquí tiene que ver con el judaísmo y con la ley, ¿no? Porque para comenzar los discípulos eran judíos y ellos interpretan este contexto, ¿no? De que quién había pecado, ¿no? Entonces, al ver Jesús al hombre ciego de nacimiento, los discípulos que lo acompañan le plantean una pregunta. ¿Quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? Es lo que le dicen al maestro, en este caso a Jesús. Aquella pregunta tiene que ver con la época del Antiguo Testamento según la cultura o corriente del judaísmo. La desgracia del hombre era efecto del pecado. Eso era lo que pensaban los judíos, ¿no? La desgracia del hombre era el efecto del pecado, dice, ¿no? Y una muestra de ello podríamos, no lo he puesto acá en el texto que le había pedido a Anthony, porque
Creo que todos conocen la lectura acerca de Job, donde dicen que le pasó todo y le sucedió todo, pero lo más importante no es tanto lo que sucedió, sino que el pensamiento que tenían los tres amigos era de que Job había pecado contra Dios y por eso es que Dios lo había castigado, ¿no? Pero para los que han leído no es así, ¿no? Sin embargo, los tres amigos, que eran judíos, tenían ese pensamiento, que todo mal que venía al hombre era por causa de un pecado en el cual el hombre había cometido o había desobedecido a Dios. Entonces Dios, ¿qué hacía? Lo castigaba, ¿no? Por eso es que ahí está la pregunta de los discípulos acerca del ciego que le hacen a Jesús, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? Eso es lo primero que ellos sacan, su conclusión, ¿no? Posiblemente para ellos era eso, tuvo que ver un pecado de los padres para que esto sucediera. ¿Sí? En los tiempos de Jesús todavía estaba en vigor la antigua idea de que entre el pecado y la enfermedad había una relación directa en el tiempo de Jesús. O sea, si hablamos del Antiguo Testamento, habían pasado muchos años después de la hoja en blanco que ustedes tienen en su Biblia, son 400 años después. Esa hoja en blanco que está en sus Biblias, que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, la hoja en blanco no está por las puras, tiene una historia. Son 400 años que han pasado. En esa hoja hay algo escrito que no, que bueno, eso es otro tipo de enseñanza, pero esa hoja en blanco que tienen en sus Biblias, que divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, son 400 años que han pasado. Y de eso en algún momento con el tiempo lo podemos hablar. Entonces, por eso es que aquí lo pongo como que en los tiempos de Jesús todavía estaba en vigor la antigua idea de que entre el pecado y la enfermedad había una relación directa, ¿no? Entonces, ellos consideraban que en el tiempo de Jesús todavía existía o debería de ver como que el pecado del ciego, o mejor dicho, el ciego de nacimiento tenía que ver con la relación del padre que había pecado, ¿no? O en todo caso, el que había nacido de pecado. ¿No? Esa era la relación que ellos tenían. Si un adulto caía enfermo, la culpa sería suya. Es un ejemplo. O sea, si un adulto caía enfermo, la culpa sería suya. Mayor dificultad presentaba el caso de un niño que nacía aquejando de cualquier dolencia, y para ello hay que ver el libro de Éxodo, capítulo 5. Ahí vamos a ver un poquito de lo que nos habla el Antiguo Testamento. Anthony, ¿me puedes ayudar con esa parte de ahí, por favor? El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Bien, perfecto. Ahí mismo nos dice, no te inclinarás a ellas, o sea, está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Entonces aquí está hablando justamente hasta de los bisnietos, nietos y todos los demás, que Jehová va a visitar la maldad de todos ellos, ¿no? Y como que esa visita tenía que ver como un castigo, ¿no? Por la maldad que los padres habían hecho. Entonces, por ende, ellos iban a recibir un castigo. Eso es lo que los discípulos de Jesús interpretan al ver al ciego y dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿O los padres o él, no? Para que esté ciego, ¿no? Algunos rabinos de esos tiempos, en los tiempos de ellos, algunos rabinos afirmaban que el pecado de los padres no solo podía dejar huella en los hijos, sino que el niño podía pecar ya en el seno materno. Esto se decía por la maldad de los padres. Por eso acá está el texto, ¿no? Que va a visitar la maldad de los padres. O sea, si había maldad en el hombre, de los padres, mamá, papá, y la madre quedaba embarazada, transmitían, según para los rabinos en su tiempo,
afirmando de que el pecado del hombre pasaba, ¿no? Como una generación a los niños, ¿no? Y por ende el niño ya nacía con esta maldad, ¿no? Pero hablamos de una maldad enferma, ¿no? Tenía que ver con la ceguera, un castigo, o a nacer cojo, X cosas, como una persona de defecto, ¿no? Que tenía defectos. Eh, entonces, eso es lo que ellos consideraban. Por eso es que, otra vez vuelvo a repetir, los discípulos decían, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿No? Este hombre. No, no estamos hablando del pecado original, sino estamos hablando de un pecado de maldad del padre, ¿no? En este caso, ¿no? Y por ende pasaba o traspasaba a los niños, ¿no? De generación en generación por parte de los padres, que ellos estaban considerando. Por otro lado, se decía que Dios castigaba en proporción exacta a la gravedad de la culpa, ¿no? O sea, de acuerdo a su pecado, es como Dios castigaba. Eso es también lo que ellos consideraban, ¿no? Se admitía también que Dios pudiera castigar por amor para probar al hombre. O sea, a veces vienen aquí estas palabras que uno dice, Dios me ha castigado o Dios me está probando. Pero hay que considerar esas cosas que uno dice, no, es que he hecho mal y por eso Dios me ha castigado. ¿Cómo saber que Dios nos ha castigado? De repente uno también hace algo malo y tiene su propia consecuencia, ¿no? Y no tanto porque Dios lo haya castigado, sino porque uno mismo ha hecho algo malo y va a recibir su propia consecuencia de lo malo que ha hecho, ¿no? Claro que hay castigos de parte de Dios, ¿no? Pero hay otros que son castigos de uno mismo, que uno mismo origina tales cosas, ¿no? Entonces, para aclarar un poco de ello, ¿no? Y tales castigos aceptados producían una bendición. Algunos castigos o algunas pruebas que Dios ponía eran para bendición. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿no? Cuando Dios lo pone a prueba a Abraham para ver su fe, ¿no? Y su madurez como aquel que ha creído justamente en Dios, ¿no? Y por eso es que Dios también le dice que Él es el Padre de la fe. Entonces es una prueba que Dios pone ahí, ¿no? En este caso. Pero en este caso no es prueba, sino más bien es un castigo de aquel que ha cometido alguna, a algo malo, ¿no? Algo de maldad. Para eso la ley tiene otro contexto, ¿no? Creen que el castigo que tenía este hombre ciego, pues tenía que ver con los padres. Pero Jesús va a hacerles entender que no es así, sino que era una enfermedad genética, ¿no? De los padres. Aquí no había pecado el padre, ni tampoco pues el hombre que era ciego de nacimiento. ¿Mm? Vayamos al versículo 3, Anthony, por favor. Perfecto. Ahí dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Entonces él afirma y rompe el pensamiento que tenían los discípulos acerca de el contexto que tenían en la ley que hemos leído en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde ellos consideraban de que esta maldad, este castigo que le había venido justamente al joven que era ciego de nacimiento, era por parte de la maldad de sus padres. Entonces Jesús rompe ese pensamiento que ellos tienen y dice, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí hay un tema que algunos predicadores consideran de que Dios había permitido que éste naciera ciego para hacer la obra, ¿no? Y para que vean. Pero no es tanto así tampoco. En realidad este hombre nació ciego, pero no porque Dios haya querido hacer que nazca ciego para que después él le abra los ojos. No tiene sentido, eso no haría Dios, porque si hace Dios eso, sería como que Dios no está siendo tan justo, ¿no? Lo que quiere decir aquí cuando dice
Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en él, estaba hablando de que ya que el hombre ha nacido ciego por circunstancias que no tienen nada que ver con Dios, Dios está aquí para justamente abrirle los ojos, o sea, para manifestar su poder, ¿no? La obra de Dios. Entonces algunos dicen, es que Dios ha querido que nazca así. Dios seguro tiene un plan, Dios, con esta enfermedad, no todo es así, ¿no? No todo es así porque si no lo veríamos que Dios es malo de alguna otra manera, que Dios es injusto y Dios no es así. Dios es un Dios de amor, un Dios que hace justicia justamente, ¿no? Entonces habría que entender de ese punto de vista también. Este ciego de nacimiento no tiene experiencia ni esperanza en la luz. ¿Por qué lo dice el autor que he estado leyendo? Porque en realidad este hombre es ciego y al ser ciego no puede ni siquiera experimentar nada. Él no puede ver, o sea, no puede saber qué color es el cielo, los colores no puede diferenciar, él no puede ver nada, él todo es oscuro y no puede diferenciar ni siquiera ni tiene esperanzas acerca de la luz. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de Jesús, ¿no? Él no puede saber. Entonces, eso es lo que le está pasando a este hombre, ¿no? La ceguera del hombre tiene también un sentido simbólico, la cual el pueblo judío que vive en las tinieblas por falta de la luz, este hombre representa, o sea, representa a todo el pueblo judío y a toda la humanidad hoy en día, en nuestro siglo XXI en el que vivimos. Este hombre ciego representa justamente a los hombres ciegos, no porque no puedan ver, sino más bien representa a los hombres ciegos que teniendo la vista no puedan diferenciar entre lo bueno y lo malo, y si es que lo saben diferenciar, no siguen la luz, o sea, prefieren las tinieblas, prefieren la maldad. Y eso era lo que sucedía con el pueblo judío. O sea, este hombre ciego representa justamente al pueblo judío y a toda la humanidad de su tiempo en la que ellos vivían. O sea, vivían en una ceguera espiritual, en una ceguera en la que no querían aceptar acerca de la verdad de Jesús que habíamos leído ya anteriormente en el capítulo 8. Entonces, ese hombre está representando justamente a ese mundo, a ese tiempo en el que todos viven sin la luz, que es Jesús. Este hombre representa, vuelvo a repetir, por tanto, a los que desde siempre han vivido sometidos a la opresión, inclusive, porque están sometidos, esclavizados justamente por estos hombres malos, ¿no? Sin saber cómo salir de ella, o sea, están oprimidos. Son otros los culpables de su ceguera. O sea, no es que el hombre viva atontado, ¿no? Por ejemplo, en la vida cristiana. En la vida cristiana puede pasar esto, miren. Hay personas que tienen la oportunidad de enseñar y cuando enseñan, no enseñan lo que es. Entonces el creyente, el que escucha o el que está allí, no puede diferenciar entre la luz y la oscuridad porque no hay una buena enseñanza. Entonces el creyente no puede crecer tampoco. La ausencia de la palabra de Dios hace que el hombre pueda debilitarse. Otro de los casos puede ser que el hombre no sabe sus derechos. Le engañan en el trabajo, debería de cobrar un sueldo que debería ser ajustado a su carrera y sin embargo también no le pagan lo que es, sino más bien lo someten y le obligan a trabajar más horas y le dicen te voy a pagar tanto. Y como él no sabe sus derechos, simplemente está siendo esclavizado. Entonces está ciego, está sometido, está oprimido por estas personas que son malas y perversas, ¿no? Entonces, en ese punto de vista es que Jesús también habla de que este ciego está sometido justamente a estos maestros de la ley, a estas personas que sabiendo lo bueno que deberían hacer, no lo hacen ni lo ayudan tampoco. Entonces, por eso es que están sometidos. Otra de las cosas que estábamos hablando acerca del versículo 2, que se me pasó, cuando Dios castigaba a alguien, Dios lo hacía, pero sin quitarle la vista. ¿Por qué no quitarle la vista en este caso?
porque justamente el hombre necesitaba conocer la ley, para que por causa de la ley el hombre llegara a arrepentirse. Entonces Dios podía castigar de diferentes formas, pero nunca le iba a quitar la vista. Entonces, por eso es que Jesús aquí dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. O sea, la única forma que el hombre pueda conocer, saber de Dios, justamente estaba en la vista de ellos y en sus labios para poder leer y para poder ver. Si le quitaban la vista, nunca iba a conocer la ley, porque no podía leerla. Entonces, no podía ser posible de que sus padres, por causa de sus padres, él haya nacido ciego, ¿no? Es una buena forma de ver, y de, no de justificar, sino más bien de ver y de entender esa parte. Anthony, ¿me ayudas con el versículo 41 del San Juan capítulo 9? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver de que los fariseos, los judíos, los sacerdotes y todos los que estaban ahí, ellos, ellos consideraban de que el ser ciego era un hombre pecador, por eso es que le llega la maldad, ¿no? De haber nacido ciego. Pero Jesús aquí les muestra lo contrario, justamente lo que estaba compartiéndoles de que la sociedad, el mundo vive ciego sin ver la luz. Entonces Jesús aquí en el 41, que es del relato mismo, dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, dice. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, el ciego que había nacido por naturaleza, él no podía diferenciar cosas, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, él no ha nacido de pecado y como tampoco no puede ver, él no puede pecar. Es lo que entiende en su contexto de su tiempo en el que Jesús está hablando. Pero luego le dice a los fariseos y a los maestros que estaban allí, le dice a ellos, si fueras ciego, no tendrías pecado, porque no puedes diferenciar, o sea, las cosas. Pero más ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ellos sí pueden ver, ellos sí pueden diferenciar entre el bien y el mal, ellos sí pueden diferenciar entre las tinieblas y la luz. Sin embargo, ellos prefieren el mal y prefieren la oscuridad o las tinieblas. Entonces Jesús le dice, pero ustedes ven, y como no pueden diferenciar, entonces ustedes sí permanecen en ese pecado, ¿no? Entonces, aquí también ya Jesús nos va mostrando para nuestro tiempo, en nuestra vida cristiana, que nosotros sabiendo hacer el bien, deberíamos de permanecer en el bien. Pero si nosotros no pertenecemos, no perseveramos en hacer el bien, sino más bien el mal, pues el pecado está en nosotros. Y como ya habíamos leído el libro de San Juan, capítulo 8, en el que habíamos estudiado, ya hemos terminado el miércoles, vuelve a engancharse justamente con la parte donde dice, el que ama a Dios y oye, este obedece todas las cosas de Dios, pero el que no obedece justamente no es de Dios. Entonces, estos de aquí no amaban a Dios y no obedecían las cosas del Señor, porque vivían justamente en esa ceguera espiritual, ¿no? En esa ceguera espiritual. Jesús ve en la ceguera una ocasión ahora de que se manifieste en el hombre la actividad de Dios. Afirma que no es un ciego y que Dios no es indiferente ante el mal, o sea, ante la enfermedad. Él quiere que el hombre salga de su miseria y lo ayuda a él. Mira, era muy triste porque, como vuelvo a repetir, los ciegos, los inválidos, los mendigos no podían disfrutar, eran más bien despreciados, eran aborrecidos y por último ellos no podían entrar en el templo, ¿no? Porque para ellos consideraban, los judíos consideraban de que el acercarse a un ciego, el acercarse a un enfermo o el acercarse a cualquier persona que tenga un defecto, ellos consideraban de que automáticamente ellos se contaminaban. Y si se contaminaban, no podían estar delante de Dios.
Y al no estar delante de Dios, ellos se consideraban sucios, porque Dios no quería, o aborrecía, en todo caso, Dios aborrecía justamente este mal, según para ellos, según para ellos. Entonces, por eso es que ellos aborrecían a este tipo de personas. Pero Dios no es indiferente. Al contrario, Dios los ama a todos ellos. Los ama mucho más a ellos que a los que supuestamente se consideraban como que ellos eran dignos delante de Dios. Entonces Dios considera mucho y ama mucho justamente a las personas que están sometidas, que son más, son más vulnerables, que las personas que son despreciadas. Dios ama a ellos, los protege mucho más, porque no tienen cómo defenderse. Entonces es ahí justamente donde Jesús va a hacer la obra de Dios. Jesús va a representar a Dios mismo para abrirle los ojos a este ciego, que está sometido, que está oprimido, que no puede ser libre, que está siendo esclavizado por su ceguera. Y por eso es que Jesús le va a abrir los ojos a él, ¿no? En este caso, para que vean todas las personas que Dios obviamente sigue obrando en las personas más necesitadas, ¿no? Como en este caso la persona que está allí. Veamos el versículo 4, por favor, Anthony. Bien, en el versículo 4, por ejemplo, nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pues aquí sí le voy a dar un poco de lectura, ¿sí? Para lo que para lo que se va a explicar en todo caso. El texto original debería de decir nosotros, pero normalmente aquí en Reina Valera se escribe me es necesario hacer las obras del que me envió. Esta partecita en el texto original del manuscrito original se debería de interpretar: nosotros tenemos que trabajar y realizar las obras del que me mandó. O sea, Jesús está implicándolos a los discípulos que estaban allí. Digo discípulos, no pongo nombres porque no aparecen los nombres. No se sabe si eran los discípulos de Jesús los 12 o habían más discípulos también, ¿no? Hay una observación allí que no se sabe si eran los 12 o eran más o eran otros, tampoco no se sabe. Pero Juan no da detalles de ello. Pero lo más importante es que en el manuscrito original la palabra debería de ser traducida como nosotros, o sea, Jesús dice, nosotros tenemos que trabajar y realizar las obras del que me mandó. ¿Por qué incluye nosotros? Porque después de que Jesús se vaya, justamente los discípulos tienen que seguir haciendo estas obras. Y por eso es que más adelante los discípulos hacen justamente esas mismas obras que Jesús hizo. Pero en Reina Valera la lectura es diferente. Acá dice, me es necesario, es como que Jesús nomás lo va a hacer. Pero en los manuscritos dice nosotros, Jesús incluye a los discípulos, ¿no? Para hacer tales obras. Ahora, esas obras que Jesús dice que debemos de hacer o que Él va a hacer o que va a realizar, ya estaban escritas anteriormente en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Anthony, ¿me ayudas ahí, por favor? Perfecto. Allí, por ejemplo, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, aquí sí se cumple, volvemos, Anthony, al texto anterior que estamos leyendo en el versículo 4,
aquí sí se cumple algo que Jesús mismo está diciendo. ¿Qué está diciendo? Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y qué le envió a hacer? Justamente hacer las obras que Dios quería que él haga. Sanar paralíticos, levantar a enfermos, abrir los ojos a los ciegos, a los sordos que puedan oír y a los muertos resucitar. Entonces, para eso es que Dios envió a su Hijo, para hacer tales obras. Es lo que Jesús está explicando allí. Entonces, Jesús sigue diciendo, Jesús advierte a sus discípulos, como les había dicho, que han de practicar su actividad, ¿no? Ellos tienen que practicar. Y esta práctica lo vamos a ver en San Juan capítulo 20, 21 y 22. Todo está dentro del libro de San Juan, ¿sí? Salvo que me tengan que ir al Antiguo Testamento para explicar algo. Pero normalmente todo va a ser en el libro de San Juan, las enseñanzas, porque no podemos ir a otro libro que tenga otro diferente pensamiento. El mismo autor nos va a explicar lo que quiere decir. Y en este caso es Juan el que tiene un solo pensamiento y ahí vamos a ir. Entonces estábamos viendo de que Jesús abierta a sus discípulos para que practiquen este tipo de actividad, o sea, de hacer las obras de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, Jesús ya ha partido y dice, o en todo caso había muerto y resucitado, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice. ¿Envío para qué? Entonces ahí tiene que ver con las obras. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos iban a hacer las obras, cuando reciban justamente el poder o el soplo del Espíritu Santo. Desde ese momento que ellos recibieron, ellos justamente también iban a hacer las obras que Jesús estaba realizando en su momento. Entonces, todo creyente, acá no hay excepción, todo creyente que ama y abraza la palabra de Dios tiene que tener bien en claro que todos podemos hacer la obra de Dios. Hermano, ¿nosotros podemos sanar en el nombre de Jesús? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿qué tengo que hacer, hermano, para yo poder hacer las obras que Jesús hizo como la sanidad? Bueno, habría que anhelar justamente el recibir el Espíritu Santo. O sea, el poder para poder hacer tales obras. Y para recibir el Espíritu Santo uno tiene que vivir en una relación, una intimidad con Dios. Pero aquí Juan mismo dice que todos los discípulos tienen que realizar tales obras. Ahora, no específicamente hacer las obras de Jesús en lo que es algo sobrenatural, como en el caso de la ceguera, ¿no? Hay otro tipo de obras que tiene que ver con la ayuda humana, de cómo ayudar a nuestro prójimo también. No todo es espiritual, también tiene que ver con la parte social y natural. ¿Mm? Entonces Jesús aquí nos muestra que les dice, también yo os envío, ¿no? Al final en el 21, ¿no? Que ellos van a ser enviados justamente para hacer tales cosas como Jesús hizo, pero ellos van a tener que recibir justamente el soplo del Espíritu Santo para que ellos reciban, ¿no? Bien, Anthony, regresamos al texto, ¿sí? Al versículo 4. Ahora, esto de aquí que hemos leído anterior tiene que ver con que Jesús incluye la futura actividad de los discípulos. O sea, como les había dicho, ellos después de que Jesús parte, ellos van a realizar esto. O sea, los discípulos. Y vemos que los discípulos de Jesús justamente realizaban esas cosas. Los discípulos de Jesús terminaron haciendo esas cosas. Y hoy en día todavía sigue habiendo esos milagros. No es que no hay muchos que todavía hacen este tipo de milagros, ¿no? Es real, es algo verídico, algo que sucede, ¿no? En algún momento hablaremos un poco de testimonio, seguro, pero tiene que ver con eso. La liberación tiene que ver con la actividad de los discípulos, tiene que ver también con
con la línea de la liberación, ¿no? El hombre estaba ciego, estaba esclavo, no le permitía ver por la ceguera, entonces quiere decir que él está atado y en este caso Jesús lo va a liberar, ¿no? Y los discípulos también hacen esto después de que Jesús ya no está con ellos. Esta liberación se va a manifestar con el ciego, como les vuelvo a repetir, por intermedio de las obras de Dios en manos de Jesús. Las obras que Dios realiza consiste en liberar al hombre de la impotencia y darle capacidad de poder ver, a diferencia de la sanidad del hombre postrado de 38 años que les había hablado anteriormente. Sucede que en el caso del hombre de 38 años, Jesús le pregunta al hombre, ¿quiere ser sano? Y él responde. En este caso, en el ciego, Jesús no le pregunta al ciego si quiere que él le abra los ojos para que vea. Aquí Jesús ya no hace eso. Jesús lo que va a hacer más adelante es simplemente actuar, o sea, manifestar el poder de Dios. Hace lodo y le pone o lo unta en los ojos. Él no le pregunta ni le pide permiso, o sea, Jesús no pide permiso. No le dice, déjame ayudarte, nada. O sea, eso no hace Jesús. Jesús simplemente va y se manifiesta haciendo la obra de su Padre. Porque este hombre ni siquiera tenía el valor de poder expresarse, ni siquiera podía reconocer nada. Entonces, como no puede, ni siquiera sabe quién es Jesús, porque uno si lee todo el texto completo de San Juan capítulo 9 hacia adelante, uno se va a dar cuenta de que el ciego, cuando le preguntan quién fue el que te abrió los ojos, él dice, no lo sé, no sé quién fue. O sea, él no puede ni siquiera reconocer ni diferenciar nada. Pero Jesús va directamente a él y le hace esta obra, o sea, el de abrirle los ojos, de manifestar el poder de Dios. O sea, en este caso sí, Jesús no le pide ni siquiera permiso, a diferencia del que tenía 38 años que le dice si quería ser sanado, ¿no? No, no es así Jesús. Entre tanto, ahí en el texto dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La situación de opresión y de la injusticia es una llamada a colaborar con la acción de Dios. Como la noche viene, ¿no? Que está diciendo, cuando nadie puede trabajar. Entonces Jesús está diciendo, la gente que le rodea, la gente que está allí, es como la noche. Ellos están allí, pero no quieren ayudar a nadie. Entonces Jesús dice, cuando nadie puede trabajar, o sea, Jesús tiene que trabajar en el día, manifestar su poder. Pero ¿contra quiénes está luchando Jesús? Justamente contra las tinieblas. Ya en San Juan capítulo 1, que habíamos hablado acerca de las tinieblas y la luz, y las tinieblas no prevalecieron porque la luz obviamente los venció. Entonces aquí también justamente tiene que ver con esto, que hay una lucha que se opone ante las obras de Dios, y los que se oponen justamente son estos hombres, los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los que estaban ahí que utilizaban parte de la ley, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús habla de esto, ¿no? Jesús subraya la necesidad, ¿no? Tenemos que trabajar y la urgencia de ser la obra de liberar al hombre opresor mientras que el día dura, es decir, mientras hay posibilidad de trabajar, porque se acerca la noche, ¿no? Ahora, cuando Jesús está hablando de que mientras el día dura, mientras el tiempo dura, tiene que ver justamente el tiempo en que Jesús también se está manifestando, el tiempo que él va a vivir. O sea, él no va a estar todo el tiempo allí, ¿no? No puede estar todo el tiempo ahí. ¿Por qué? Porque su tiempo de él es corto. Entonces, por eso es que él manifiesta a sus discípulos que ellos también tienen que hacer las obras de su Padre para ayudar justamente a estas personas que están oprimidas. Ahora, cuando nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, el cristiano, la iglesia cristiana, los cristianos, los que aman a Dios,
también debemos de manifestar justamente este tipo de obras. No específicamente el de poder dar sanidad al ciego o al paralítico o levantar a muertos, ¿no? Como la palabra misma dice, o hacer tales obras que son sobrenaturales y que vienen de parte de Dios, que Dios nos da ese poder para poder hacerlo por intermedio del Espíritu Santo, sino tiene que ver también con las obras que nosotros podemos hacer en lo que es ayudar a nuestro prójimo, porque hay injusticias, hay abusos, hay maltratos. Entonces, para eso es que nosotros debemos ayudar al más necesitado, al que está oprimido, el que está sometido, ayudarlos a ellos a que sean libres de esa opresión, al mendigo, ¿no? A la viuda. Una muestra de la obra de Dios, una muestra de la obra de Dios en nuestra vida, por ejemplo, para todos nosotros, sería como una vez conversaba con un hermano y decía, no por el hecho de que tú vayas y hagas obras sociales, quieras decir, esa es obra de Dios. Hay otros tipos de obras de Dios que son mucho mejores que ellas. Y una de ellas es, por ejemplo, si tú sales a la calle, estás en la puerta de tu casa y de repente estás regando tu jardín, yo qué sé, y ves a una anciana que es tu vecina, que está cargando su bolso y lo arrastra y no puede cargarlo, no seas indiferente. Ve, deja tu manguera que estás regando tu jardín o lo que he estado haciendo y ve en ayuda a esa persona anciana y dile, señora, vecina, mamita, como quiera uno llamarlo, déjeme ayudarlo. Yo lo voy a llevar hasta su casa. Si la anciana vive en el segundo piso, yo lo voy a ayudar hasta el segundo piso. Déjeme hacerlo. Entonces, estas son obras que Dios también quiere que nosotros lo manifestemos. ¿Me entienden? Entonces, no solamente es, uy, pobrecita, la vida de la anciana, ay, pero la mamá, ay, pero sus hijos no ayudan, ay, pero tremendos manganzones. Sí, pues, pero ellos no conocen las cosas de Dios, ellos no tienen amor hacia su madre o hacia su abuela, pero nosotros que conocemos a Dios debemos ir en ayuda a esa persona necesitada, débil, que no puede hacer tales cosas. Entonces, estas son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, no tanto en grupo, en cantidades. No digo que no se haga, al contrario, pienso que se deben de hacer en grupos y cantidades, pero mucho mejor si son obras individuales, donde uno puede ayudar, recurrir a darle la mano al necesitado, sobre todo a nuestra cuadra, a nuestros vecinos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente manifestando la obra de Dios en esa forma, los vecinos, las vecinas y los jóvenes van a ver nuestras acciones y van a comenzar a ver y van a decir, ahí en esa cuadra hay un cristiano que demuestra conforme a la palabra de Dios con sus hechos y con sus obras. Las personas van a reconocer a ese creyente o a esa mujer o hombre y van a decir, oye, yo puedo confiar en este cristiano. Yo he visto sus obras, yo he visto sus hechos. Entonces, justamente aquí tiene que ver con esta parte. No solamente es en hacer milagros, sino tiene que ver con las otras obras que son individuales, que no tiene nada que ver con lo que es grupal, ¿no? Cuando la iglesia hace una obra social, es grupal, pero qué mejor si es individual, porque ahí solamente Dios y el que ayuda y el ayudado lo ve. O sea, Dios ve a estas dos acciones, a estas dos personas. Ya no es público, sino más bien es en lo oculto. Y es justamente de ahí donde Dios lo pone sobre todos los demás. Entonces Dios también invita a esto, que ayudemos justamente a estas personas necesitadas. Si no podemos hacer de repente grupal, pero lo podemos hacer de esta manera. Ayudemos al más necesitado. Entonces, eso es una parte de las obras que Jesús también dice, que ayudemos a lo sometido, al opresor, ¿no? Al que está siendo oprimido, por ya sea por familiares, por el trabajo, por X cosas. Pero ayudemos al más necesitado, a la viuda, al mendigo, ¿no? Deberíamos de extenderle la mano, porque para eso nos llamó justamente nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaba donde habíamos leído,
donde le decía que el texto original tenía que ver, ¿no?, con la parte que decía, nosotros tenemos que trabajar y realizar las obras que mandó nuestro Padre. Nosotros, está diciéndonos a nosotros ahora. Nosotros los que estamos aquí, nosotros que conocemos la palabra de Dios, debemos de hacerlo. ¿Mm? Y por último, el último texto, que es el versículo 5. Anthony, ¿me ayudas ahí, por favor? Solamente para corroborar algunas cosas. Nada más, o sea, para completar con esto. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces aquí dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Él afirma esto, que Él es la luz del mundo. Este simbolismo de la luz del mundo define su misión como Mesías, o sea, como enviado, como el salvador del hombre, ¿no? Para salvarlo, o sea, de la condenación o en todo caso de toda opresión. Pero esta salvación del hombre no solamente se basa en lo que va a recibir el hombre como algo de la vida eterna, tiene que ver, ¿no?, con las cosas que el discípulo tiene que hacer después de haber recibido a Jesús. Ahora, ¿qué cosas es lo que Jesús quiere decir con la luz? Tiene que ver con que también era sacar al hombre de su miseria y también de su desgracia, de la esclavitud que acabo de decirles y de la opresión en la que estaba sometido el hombre. Jesús afirma que mientras éste va a hacer las obras de su Padre, mientras Jesús haga las obras de su Padre, aun cuando Él siga haciéndolo y Él cuando ya no esté, otros tienen que seguir haciendo justamente estas obras. Por eso dice, entre tanto que yo estoy en el mundo. O sea, mientras Él esté en el mundo, Él lo iba a realizar, porque Él es la luz del mundo. Mientras Él estaba, Él iba a realizar todas las cosas que su Padre le había encomendado. Después de ello, Jesús nos encomienda, bueno, les encomienda a ellos, a los que estaban ahí en su tiempo, a los discípulos, y nos encomienda ahora a nosotros a hacer lo mismo. Eso es lo que Jesús nos invita a hacer. No basta con solamente escuchar la palabra de Dios, no basta con solamente recibir una enseñanza, tiene que ver con que nosotros demostremos realmente ahora el poder hacer la obra de Dios, el de poderlo poner en práctica, el de ayudar al necesitado, al hambriento, al desnudo. Tiene que ver con esa obra. Si es individual, mucho mejor. Digo individual porque en tu cuadra uno debe de ser conocido. Ustedes, nosotros, somos la luz que Jesús habita en nosotros. Y como luz tenemos que alumbrar en nuestra cuadra que vive en una oscuridad, en una tiniebla, en una noche, donde hay pleitos, donde hay luchas, donde la gente está sometida, esclava, donde se drogan, donde fuman, donde hay prostitución, donde hay todas esas cosas, y ahí dentro de ello nosotros vivimos como luz. Entonces esa luz se debe de manifestar justamente rompiendo toda esclavitud de pecado. Entonces el ciego, hasta aquí donde hemos podido leer, que todavía no vemos la obra, del motivo por qué Jesús lo hace, pero ya estamos viendo el trasfondo de todo esto. El ciego justamente representa a ese mundo de personas que viven en la oscuridad, en las tinieblas. Y nosotros tenemos que ayudarlos a salir a ellos, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, con lo que les acabo de compartir, de ayudar a nuestro prójimo, para que ellos vean en nosotros que hay esperanzas, pero esa esperanza se la va a dar justamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí, los que hemos recibido a Cristo, todos nosotros debemos de entender que hemos sido llamados para poder hacer las obras de nuestro Señor Jesucristo, la cual recibió de su Padre, y nosotros también lo recibimos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos,
hasta aquí hemos podido llegar. Anthony, ¿me ayudas con una toma de fotos? Chicas, chicos, por favor, yo sé que no prendieron sus cámaras, pero ahora sí me gustaría que prendan sus cámaras para que los chicos también lo puedan colgar ahí en el grupo de los días sábados que ustedes están participando, ¿no? Prendan sus cámaras para que nuestro hermano Anthony pueda tomar una foto, ¿no? Arréglense, pónganse guapas, guapos, galanes. Entonces, prendan sus cámaras en este momento. Y Ali, ¿no? Abigail, Josué, Yanela, ¿no? Samuel, Brittany, por favor, prendan sus cámaras. Magdel, Angelo, ¿no? Prendan sus cámaras para que puedan tomar sus fotos. Gracias, Idali. Gracias, Abigail, Josué, José Ochante, Yanela, ¿no? Samuel, Brittany, espero que estés ahí, Magdel. Anthony, ¿me ayudas con la cámara, por favor, para tomar una foto? Gracias, Brittany. Sí, Está sí. está ¿Todo haciendo... bien? Sí, yo pienso que, bueno, eso sería que lo puedas tomar. Ahí está Samuel, que también se está conectando. Así también, gracias. Hermano, dígale que miren al frente. Miren al frente, por favor, sonrían. Es para el extranjero la foto, para el FEI, para el FEI. Entonces, eso es parte de la clase de hoy. Y ya vamos a ver el milagro, cómo Jesús hace abrir los ojos pues al ciego, que eso es la parte más importante también que nos gustaría conocer. Ya está. ¿Ya está? Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña oración. A ver quién es la elegida o el elegido. Y Dali, ¿a ti te gustaría orar por nosotros? ¿No? ¿O sí? Sí, perfecto. Ora por nosotros, por favor. Cerramos los ojitos. Ok. Señor, te damos gracias por este día, por hacer que las personas se conecten y los que no se han conectado, Señor, que la otra semana lo hagan. Gracias por aprender un poco más de tu palabra. Gracias por hacer que el hermano Armando nos enseñe más de tu palabra y que poco a poco nosotros podamos acercarnos más a ti, Padre. Gracias por todo, Padre. Y gracias por darnos un día más de vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermanos, todos están despedidos y muy bien, Idali. Un fuerte abrazo a la distancia y felicitaciones por ello. Bien, chicos, chicas, Dios me los bendiga. Cuídense mucho, Dios me los guarde, Dios me los cuide y que les dé más sabiduría y que el Señor los proteja siempre. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Claudia, Idali, Abigail, Christopher, hermana Juana, Brittany, Yanela, Samuel, hermana Carmen, Josué, Ochante, Yasmín, bendiciones, Magdel, Ángelo y Rodrigo también. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo hasta el otro miércoles. Dios me bendiga. Hasta el miércoles, hermano. Ya hasta el miércoles. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, hasta el miércoles. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones. Dios los bendiga.